Se abre la sesión. Si el rey es tan alto, es tan guapo, está tan preparado, pues que curre. Entienden que estamos ante la mayor tragedia de nuestra época y los medios que estamos poniendo a disposición son ridículos. Es por todo ello que, lamentando que esta investidura vaya a finalizar con Rajoy de presidente y una gran coalición como respuesta a las ansias de decidir su futuro de vascas y catalanas, nuestro voto será que no. Gürtel, Púnica, Lezo, Aquamed, Nos. Están habituados a hablar siempre porque aquí han controlado el poder ustedes toda la vida. Y ahora les fastidia que vengamos aquí las gentes que hemos estado torturados y roturados por la dictadura a poder hablar. Eso es lo que les jode a ustedes. Coño, y es verdad, joder. ¡Ah, la mierda! Tótem, Troya, Túnel de Sóller, Turismo Joven, Umbra, Uniformes, Z, Caso Parques Eólico, Cooperación. ¿Y las manipulaciones de embriones? La verdad que no tengo mucho conocimiento sobre eso. ¿No cree que hay que impedir que los inspectores de la agencia tributaria cobren más en función de lo que recaudan? Pues es algo de lo que no he reflexionado hasta ahora que me lo preguntan. Macron en Francia ha aprobado una ley para la reducción de impuestos para atraer a las grandes empresas de la City. Si fuera presidente, ¿qué haría usted? Y remata: un abrazo, viva España. Pues viva España, porque eso no puede quedar sin respuesta, pero lo otro sí va a quedar sin respuesta. Creo que no es responsable que yo aventure una contestación sobre algo en lo que no he pensado más de 5 segundos. Una pregunta para Rocío Monasterio, pero bueno, se la traslada a usted. Medidas para simplificar las licencias de edificación. Pues yo se la trasladaré a Rocío Monasterio y trataremos de darle una respuesta personalizada. Anda que si contesto esto... Ahora podríamos estar riéndonos de esto. Un Abascal que le sacas de la bandera y sus 4 cosas fachas y se pierde. Porque en realidad este machirulo es un completo incompetente. También nos podríamos estar riendo al conocer que quien ha sido financiado por Irán ha sido Vox. Es más, podríamos estar vomitando al saber que Pablo Casado, ya con poco disimulo, agradece a Esperanza Aguirre, a Gallardón, a Cifuentes, a Botella. No se ha atrevido con Ignacio González porque se ha chupado trena, como iba diciendo. Agradece a toda esta caterva de sinvergüenzas su trabajo realizado en Madrid. Pero no, el jueves nos acostamos con esto. Querida inscrita, querido inscrito, nunca imaginé que iba a tener que interrumpir por unas horas mi permiso de paternidad por una razón tan triste. No imaginé que hoy, cuando deberíamos estar celebrando el 5º cumpleaños de Podemos, las cosas serían así. Esta mañana me ha llamado Íñigo Errejón para informarme de que inicia un nuevo proyecto político personal junto a Manuela Carmena con una nueva marca electoral. Pocos minutos después de la llamada, la carta de Manuela y de Íñigo estaba en todos los medios de comunicación y en las redes sociales. En política hay que estar acostumbrado a este tipo de maniobras, incluso si vienen de compañeros, pero reconozco que me he quedado tocado y triste. No doy crédito a que Manuela e Íñigo nos hayan ocultado que preparaban lanzar un proyecto electoral propio a la Comunidad de Madrid y que lo hayan anunciado por sorpresa. Creo que nuestros inscritos e inscritas se merecen algo más de respeto. No es la primera vez que somos noticia por este tipo de cosas y vuelvo a sentir vergüenza de que se hable de nosotros por maniobras de este tipo. Hace ya 2 años, la Asamblea de Vistalegre mostró una herida y una falta de madurez que os avergonzó y nos avergonzó. Recuerdo cuando entré allí y escuché a nuestra gente gritar unidad. Salimos de aquella asamblea con el firme propósito de cerrar esa herida y madurar. En muchos partidos, quien pierde un congreso se va a su casa o abandona la primera línea. Yo quise que en Podemos no fuera así y hablé con Íñigo para que, si los inscritos así lo querían, fuera nuestro candidato en la Comunidad de Madrid. Eso sí, dejando claro que ninguna persona está por encima del proyecto colectivo que decidís vosotros. En momentos como este no es fácil ser secretario general. Al tiempo que las compañeras del Grupo Confederal trabajan para que el Gobierno cumpla el acuerdo
que firmé con Pedro Sánchez y sacar adelante unos presupuestos que por fin revierten los recortes del PP, pues no es fácil tragar con ciertas cosas. Pero quiero que sepáis que mientras esté al frente de Podemos, vuestro mandato y el proyecto colectivo estarán por encima de cualquier ambición personal. Deseo suerte a Íñigo en la construcción de su nuevo partido con Manuela, pero Podemos tiene la hoja de ruta que marcaron los inscritos y que se decidió en nuestras asambleas ciudadanas. Hace 4 años propusimos que Manuela Carmena encabezara la lista de Ahora Madrid, la coalición entre Podemos y Ganemos para lograr el cambio en Madrid. 4 años después, no nos arrepentimos de haberlo hecho. Se han hecho algunas cosas buenas para los madrileños y por eso nos alegramos de haber hecho posible que Manuela fuera candidata y que contara con un equipo plural. Quizá quien le apoyó y acompañó entonces merecería hoy otra consideración, pero hay algo mucho más importante que Manuela o que Podemos, y es que los madrileños tengan un gobierno más decente que los anteriores. El nuevo proyecto de Manuela se parece muy poco al de Ahora Madrid de hace 4 años, pero si ese proyecto y las exigencias de Manuela de decidir su lista del primero al último nombre son la condición de posibilidad para que los corruptos y los reaccionarios no vuelvan a gobernar en Madrid, estamos dispuestos a hacernos a un lado y a no presentarnos a las elecciones municipales de Madrid. Pero con todo el respeto, Íñigo no es Manuela. En la Comunidad de Madrid y en todos los demás municipios de nuestro país, Podemos saldrá a ganar, construyendo con Izquierda Unida y con el resto de aliados, Unidos Podemos y candidaturas municipalistas de unidad. Y lo seguiremos haciendo con la sociedad civil y con la gente. Vamos a seguir trabajando para cambiar las cosas. Nos dijeron que era imposible echar a los corruptos con una moción de censura, y lo conseguimos. Nos dijeron que era imposible subir el salario mínimo, revalorizar las pensiones, parar la subida de alquileres o aumentar las ayudas a la dependencia. Y gracias a la gente que se movilizó, conseguimos un acuerdo con el gobierno que algunos medios de derechas calificaron como el más de izquierdas de la democracia. Hoy nos dicen que tendremos que conformarnos si el gobierno no cumple todo lo que firmaron con nosotros. Bueno, pues volveremos a demostrar que los pactos que se firman con nosotros se tienen que cumplir punto por punto si quieren nuestro apoyo. Los inscritos e inscritas marcasteis el camino y cumpliremos con vosotros. Este cumpleaños no es feliz, pero en este tiempo en el que un nuevo bloque reaccionario amenaza con destruir las conquistas democráticas, nuestro deber es levantarnos y trabajar para defender la dignidad. No será fácil, hoy es un día amargo, pero la historia de las luchas sociales enseña que quien se levanta tras un golpe es más fuerte que quien nunca fue golpeado. Hoy, como siempre, sí se puede. Voy a leeros un extracto de un libro que ya ha aparecido en el programa. ¿Por qué fracasó la democracia en España?, de Manuel Rodríguez López. La huelga no había sido convocada ni por los partidos ni por los sindicatos. Su objetivo inmediato era resolver los convenios, responder al decreto de congelación salarial de noviembre de 1975 y el momento era tan propicio como delicado. Coincidía con las primeras semanas de la muerte de Franco, también con los acercamientos de la Junta Democrática liderada por el PC o Convergencia Democrática, promovida por el PSOE. Ambos partidos querían ofrecer una alternativa política a un régimen que muchos consideraban en ruina. Ambas plataformas habían firmado un escrito moderado y responsable el día 20 de noviembre, el día de la muerte del dictador. Y ambas habían compartido gestos como la manifestación pro amnistía del 7 de diciembre ante las puertas de la cárcel de Carabanchel. Pero la magnitud y la radicalidad de la huelga de Madrid se escapaba a cualquier contabilidad. Las asambleas y el patrón de extensión en mancha de aceite habían llevado la huelga más allá de todo control, al menos hasta el 14 de diciembre. Cada nueva asamblea se siguió de la decisión de llevar la huelga más lejos. Los grupos habían dado el paso. Era el momento de formar un comité de huelga, de convocar la tan ansiada huelga general que terminara con la dictadura. Para el PC, la situación se había tornado peligrosa. Discurría por derroteros demasiado inciertos.
En un documento publicado el 14 de enero, con el pomposo nombre de Declaración Política del Partido Comunista de España, dejaba de ver lo que consideraba la línea política adecuada. Más allá de las condenas rituales al régimen, se hacía evidente la voluntad de conciliación, guiños apenas disimulados a la neutralidad del Estado y a la posibilidad de que el movimiento, no el de la huelga, sino el nacional, tuviera su propio organismo político de participación. El temor de los sectores moderados, que en la prensa apareció con la recurrente acusación de huelga salvaje e incluso de sabotaje a la democracia, fue rápidamente recogida por el PC, consciente como nadie de que la ola que rompía en las fábricas carecía de una dirección política responsable, capaz de traducir la presión en la calle en oportunidades de negociación política. Se había decidido a organizar una salida ordenada. ¿Pero acaso esto no suponía detener la mayor huelga hasta el momento? Entre los comunistas y los grupos el conflicto estaba servido. Frente a la pretensión del Partido Comunista de España de imponer lo que luego tomaría el nombre de Comisión Negociadora y que formó con los representantes salidos de las elecciones sindicales del verano anterior, los grupos de la izquierda comunista, así como los católicos y una multitud de independientes, optaron por crear un comité de huelga, un comité elegido directamente en cada centro de trabajo. Al fin y al cabo, URT, PTE, LCR, al lado de USO, autónomos y autogestionarios, tenían ya mayoría en buena parte de las fábricas. Finalmente, el día 14 se formó el comité. Lo integraron delegados de los principales centros de trabajo. El día 15 se llamó a reunión. Casi tan puntualmente como los miembros del comité, la policía entró en los locales de la OAC, donde se celebraba la reunión. Fueron detenidos 120 representantes de empresas, otros 80, todos ellos de adscripción comunista, alegaron retraso. La movilización había sido descabezada aprovechando el vacío y sin que las fábricas se pudiera nombrar un nuevo comité. El PC promovió la vuelta al trabajo, cediendo el control a la comisión negociadora, con la única condición de readmitir a los despedidos y de la aceptación de los convenios. La comisión logró la prometida salida ordenada a la huelga. En los últimos días de enero, las empresas más combativas, aisladas, cedieron una tras otra, con un lenguaje que llegaría a ser común durante la transición. La madurez de los trabajadores había permitido una solución razonable a la mayor huelga de la historia de la ciudad. El 20 de enero, de nuevo unidos, Junta y Plataforma, PC y PSOE, encabezaron en Madrid una gran manifestación en favor de la democracia. Años después era elegido como secretario general uno, si no el mejor político de la historia de la democracia, el señor Julio Anguita González, al que os invito a que escuchéis en el debate de Estado de la Nación de 1995. Cuando quiera, señor Anguita. Señor presidente, señoras y señores diputados, el debate de hoy es el que ha levantado la mayor expectación de los últimos años. Una expectación y un interés mezclados con el asombro y la cólera de los ciudadanos y de las ciudadanas ante lo que ocurre día tras día. Y me temo que por lo que llevamos visto del debate del Estado de la Nación, esa cólera se va a ver mezclada con la decepción más profunda.
Si en el anterior debate sobre el Estado de la Nación, abril de 1994, estaban presentes los casos y los nombres Roldán, Rubio y de la Concha, en este debate de hoy están junto a los anteriores los nombres de la Rosa, Romaní, Conde, Planchuelo, San Cristóbal, Juan de Justo, Vera, Damborenea, etcétera, etcétera, etcétera. Nombres que evidencian una trinidad inquietante: tramas financieras, tramas de terrorismo de Estado, los GAL, y malversación de caudales públicos en el uso y manejo de los fondos reservados. Discutimos hoy una acción de gobierno que desde 1993 tiene dos responsables, don Felipe González y don Jordi Pujol, y con ellos sus dos respectivas fuerzas políticas. Desde importantes organizaciones sociales se nos ha pedido a las fuerzas políticas, transcribo, la resolución rápida y eficaz de una situación que se está haciendo insostenible. Desde aquí damos nuestra respuesta a las expectativas ciudadanas y a las demandas sociales, haciendo, por nuestra parte, de este debate del Estado de la Nación el debate de la clarificación. Veamos qué podemos hacer cada uno. La dimisión del señor presidente de Gobierno es de la exclusiva competencia del mismo. Nadie puede asumir dicha responsabilidad si no es el propio señor González. A Izquierda Unida, que ya se la pidió el año pasado, solo le queda manifestar que se la sigue demandando aquí en este acto en los mismos términos con que el año pasado la hizo. La convocatoria de elecciones anticipadas es competencia también exclusiva del presidente de Gobierno y en las actuales circunstancias la decisión del presidente está sujeta al visto bueno del señor Pujol. La cuestión de confianza es también una iniciativa exclusiva del presidente del Gobierno, decisión que también depende del apoyo que a la misma le dé el señor Pujol, y no se lo dio cuando se pretendió traer aquí la cuestión de confianza. La moción de censura, que es el planteamiento de otro candidato a la presidencia de Gobierno, con un programa y con unos apoyos, necesita de un mínimo de 35 diputados para poderla presentar. En reiteradas ocasiones y hoy solemnemente manifestamos que si el pueblo español nos hubiese otorgado la confianza necesaria para haber obtenido el mínimo de 35 diputados, esa moción ya se había planteado. Y con ella hubiésemos demostrado la existencia de otra política, otro programa, otros valores, otros aires y, sobre todo, el compromiso de coraje político, talante democrático y valor cívico para erradicar la corrupción y las tramas negras. Otra respuesta a las demandas ciudadanas es la que pretende dar el Gobierno, tanto en el texto de la comunicación previa al debate como en la intervención del señor presidente del Gobierno esta mañana. El Gobierno basa su propuesta en tres ejes. Primero, hay una recuperación de la economía que permite suponer la creación de 200.000 puestos de trabajo. Esto lo ha dicho un señor ministro. Durante el presente año de 1995. El Gobierno nos hace un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que tengamos tranquilidad, hagamos tranquilidad para que dicha recuperación pueda aprovecharse plenamente. Segunda línea. El Gobierno, gracias al apoyo permanente de Convergencia y Unión y a otros apoyos esporádicos, tiene la estabilidad política suficiente para gobernar. Y la tercera línea. En el segundo semestre del presente año, nuestro país presidirá la Unión Europea y la UEO. Ello obliga a todas las fuerzas políticas a trabajar para que tales presidencias honren a nuestro país. En resumen, el mismo esquema de discurso de siempre. Estamos saliendo de las dificultades, el Gobierno gobierna con estabilidad y el futuro es esperanzador. Comentemos siquiera someramente estos tres apartados. Entre los años 1987 y 1991 hubo un crecimiento económico medido en términos de PIB superior a la media europea y, sin embargo, se siguió destruyendo empleo. En las promesas del plan de convergencia
nos encontramos con una previsión para 1992 de crear 76.000 puestos de trabajo. La realidad es que se perdieron 243.000. Se previó para 1936 la creación de 203.000 puestos de trabajo. Se perdieron 529.000. Y finalmente la previsión para 1924 fue la de crear 245.000 puestos de trabajo. Y según los datos del Ministerio de Economía y Hacienda, se han perdido al cierre de 1994 118.000 puestos de trabajo. El problema del paro no se resuelve con recuperaciones sin abordar en profundidad los males estructurales de nuestra economía, los cuellos de botella de la misma. No se debe confundir mayoría absoluta con estabilidad política. En 1993 el señor presidente tenía mayoría absoluta y disolvió las cámaras alegando alarmas sociales, crispación ciudadana e ingobernabilidad por los problemas existentes. La estabilidad política no es básicamente una cuestión numérica, sino el producto de una política en favor de la mayoría. Y en cuanto a la presidencia española del segundo semestre del presente año, conviene resaltar que las respuestas a los problemas no se hacen desde nacionalidades, sino desde presupuestos económicos, sociales, políticos, culturales y éticos. Mejor que apelar a la honra sería apelar a una Europa de plena cohesión económica y social, a una Europa con una auténtica unión política y a una Europa con una política exterior común digna de tal nombre. ¿En qué situación nos encontramos? El señor presidente de Gobierno ha reconocido durante su estancia en Lovaina que estamos ante una crisis, cito sus palabras, de las más complejas a las que hemos tenido que enfrentarnos. Y es cierto. Sin embargo, la pregunta que tenemos que hacernos en este debate de reflexión, en este debate de clarificación y también de recapitulación es la siguiente. ¿Qué procesos han conducido a esta crisis? ¿De dónde emana la gravedad de la misma? Hace años, en España hicimos una transición política de una dictadura a la democracia. La sociedad española y las fuerzas políticas asumieron una delicada operación de transición pacífica en las que hubo muchas renuncias. Sobre todo y fundamentalmente hubo renuncias por parte de las fuerzas políticas de la izquierda. Muchos olvidos conscientes en aras de un nuevo clima que facilitase la construcción de un futuro. El pueblo español aprobó mayoritariamente el Pacto de Entendimiento y de Esfuerzo Común para recuperar el tiempo perdido. Ese pacto fue la Constitución de 1978. Una Constitución que en su artículo primero define: España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La Constitución no solo califica al Estado de democrático, sino que también lo califica de social e impone a los poderes públicos, es decir, al Gobierno, y en este caso a su Gobierno, señor González, la obligación de promover las condiciones para que la igualdad y la libertad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivos. Artículo 9.2. La proclamación del Estado como social implica asumir el especial protagonismo de los poderes públicos en el proceso económico en aras del interés general. Un interés general que se explicita tajante en el artículo 128.1, cuando se lee: toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sal cual fuere su titularidad, está supeditada al interés general. Por ello, aun asumiendo la economía de mercado y la libre empresa, lo hace subordinándolas, cita textual de la Constitución, a las exigencias de la economía general e incluso a la planificación. Artículo 38. A los poderes públicos, es decir, al Gobierno y a su Gobierno, señor González, se les dota o se les pide que se doten para ello de todo tipo de instrumentos, incluso la intervención directa en forma de empresario o la reserva al sector público de recursos o servicios esenciales cuando sí lo exija el interés general. Artículo 128.2. Y por si aún quedase alguna duda al respecto, el artículo 129.2 insta a los poderes públicos, es decir, al Gobierno y a su Gobierno en este caso,
para que establezcan, cito ya textualmente de la Constitución, los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. Estos mandatos, estos mecanismos, estos instrumentos económicos recogidos en nuestra Constitución se orientan a la consecución de apartados muy específicos y concretos de los derechos humanos. Así, el artículo 35 dice: todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo. O el 40, cuando manda a los poderes públicos, es decir, al Gobierno, a que realicen una política orientada al pleno empleo, sin olvidar, entre otros, el artículo 41. Los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. Nuestra Constitución abordaba el auténtico reto que tenía y sigue teniendo nuestro país, la modernidad. Modernidad que no es otra cosa que centralidad humana, consecución de derechos humanos. En la respuesta a ese reto se basaba la correcta transición desde una dictadura a una democracia. La transición dio el primer paso político consistente en la aprobación de la Constitución, un paso político que no estuvo exento de riesgos y de tentativas involucionistas, soslayadas estas, que daba la perspectiva de culminar la transición abordando en profundidad la transición económica y social. Y señoras y señores diputados, para llevar a cabo esa tarea, esa hermosa tarea, el pueblo le otorgó a usted, señor González, y a la fuerza política que dirige, la confianza masiva. Hasta 1993 ha tenido usted mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Su fuerza política durante estos años ha gobernado municipalmente sobre el 80% de los ciudadanos españoles. El PSOE ha tenido durante una década un peso importantísimo en las diputaciones provinciales y en la mayoría de las comunidades autónomas. Nunca, nunca en toda la historia de España se le había otorgado por parte del pueblo español tanta confianza y tanto apoyo a nadie. ¿Qué ha hecho usted con ese apoyo? La destrucción de tejido productivo ha sido intensa y creciente. Han desaparecido sectores enteros de la producción y se han ido o están en trance de irse multitud de empresas nacionales o extranjeras. Y un simple repaso a empresas nacionales que se van al extranjero: Acerinox, Viscofan, Derby, Solac, Culligan, Zardoya Otis, Chupachú, Juguetes Bir, Fugor, Adolfo Domínguez, Lois, Kelme, etcétera, etcétera. En 1984 plantearon ustedes un libro blanco sobre la industria. No sirvió absolutamente para nada. Ahora, al cabo de los 11 años, vuelven a plantear una iniciativa en torno a la industria española, pero renuncian a que los poderes públicos impulsen una regeneración de tejido industrial tan necesaria en estos momentos. Y eso, que en la página 23 del documento de ustedes dicen: pero lo cierto, dicen ustedes, es que el sector privado de la economía no ha sido capaz de crear empleos netos en los últimos 20 años. Unos años en los que se ha ido el público. Las tajadas más suculentas y rentables del mismo se han ido vendiendo al capital privado. Al dilapidar las infraestructuras y potencialidades del sector público, está usted impidiendo el protagonismo que a dicho sector le otorga la Constitución española. Desde la hacienda pública han brotado manantiales que han llevado a raudales billones de pesetas para sanear empresas privadas y, una vez saneadas, entregarlas nuevamente al sector privado. Por no hablar de las ayudas, bonificaciones y exenciones fiscales a las fusiones bancarias o del impuesto de sociedades. Se ha pasado de un paro del 16% en 1982 a uno del 24,3% a finales de 1924. El empleo se ha ido degradando de tal manera con los contratos de aprendizaje, los de prácticas y los de tiempo parcial, que el mercado laboral, después de la llamada Ley de Reforma del Mercado Laboral, se ha transformado en un submundo de empleo inestable, mal pagado y poco adecuado a la competitividad tan reiterada por ustedes. Y pese a ello, ya preparan, con Convergencia y Unión, otra vuelta de tuerca consistente en abaratar los despidos con la excusa de hacer fijos los contratos.
En los últimos años se ha desatado una contrarreforma fiscal basada en mayor presencia de los impuestos indirectos, como el IVA, que inciden en mayor medida sobre las capas populares. Mayor fiscalidad sobre las rentas del trabajo como consecuencia del proceso de desfiscalización de las rentas del capital. Y como telón de fondo, un problema que ustedes no han abordado con seriedad y rigor: el fraude fiscal, evaluado por ustedes mismos en 3,3 billones de pesetas. La cobertura al desempleo ha pasado de enero a octubre del año pasado del 64,2% de los parados al 49,9%, solo en 10 meses. Esta cifra es la más baja en los últimos 4 años. En la cobertura al desempleo se opera una triple línea de regresión: menos parados con derecho al desempleo, menos cuantía en las prestaciones y menos tiempo de percepción al subsidio. El 70% de las pensiones están por debajo del salario mínimo interprofesional. 8 millones de personas en España están por debajo del umbral de pobreza, perciben unos ingresos por debajo de las 37.790 pesetas mensuales. A partir de 1993, la política antisocial y errática se ha intensificado. A las inclinaciones hacia la derecha manifiestamente demostradas por el señor González se ha venido a sumar el apoyo condicionado de la derecha nacionalista catalana. Un apoyo que ha obligado a elevar aún más el alto nivel de promesas incumplidas del señor González. Para muestra lo que ha ocurrido con el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que ha quedado archivado hasta mejor ocasión. Se nos ha dicho esta mañana que el Gobierno gobernaba y la prueba consistía en el conjunto de leyes, acuerdos y decisiones tomadas por el Ejecutivo. Pero eso, con ser necesario, no es suficiente. Gobernar es también ofrecer una imagen de previsión y de cohesión. El hecho de que a un mes de la aprobación de los presupuestos generales del Estado el Gobierno recorte los gastos en 550.000 millones es un síntoma de falta de previsión. Y en esta tribuna nuestros diputados ya advirtieron que el presupuesto corría ese riesgo porque estaba inflado. Y en cuanto a la cohesión, una simple imagen. Un día un ministro habla de la desaparición de los gobernadores civiles. Al día siguiente, otros ministros lo desautorizan. Otro día, el ministro de Trabajo no ve conveniente hablar de contratos indefinidos a cambio de despido más barato. A los pocos días es contradicho por el ministro de Economía y por Convergencia y Unión. En otro momento, el ministro Echegaray plantea la necesidad de que los bancos apuesten por la industria. Al día siguiente, el ministro Solbes lo desautoriza. Y para colmo, Solbes, Rubalcaba y García Vargas se embarcan en una polémica pública en torno a los gastos sociales del Estado de Derecho. Y todo esto nos sugiere un interrogante. ¿El Gobierno es la expresión de un colectivo que decide o un simple agregado de personas? Cuando el presidente manifestaba en Lovaina que había que recuperar la credibilidad de la política y de los políticos, estaba olvidando que sin justicia social, que sin el cumplimiento constitucional del Estado social, ni hay democracia plena ni avanzada, ni hay sociedad, ni hay estabilidad política. Señorías, fue Ernest Fraenkel, jurista de la socialdemocracia alemana, quien acuñó el término doble Estado para referirse al contrapunto del Estado político y legal. Otros autores ya avanzaron más sobre este concepto. De nuevo ha vuelto a aparecer ligado a la corrupción, el abuso de poder, a los fenómenos de concomitancia entre el mundo de los negocios, la política y los gobiernos. En este contexto hay que situar el debate en torno a los GAL. No se trata de episodios coyunturales ni de simples debilidades humanas, sino son las tendencias que surgen del propio sistema político y de sus relaciones con lo económico y lo social. ¿Cómo no relacionar el auge de los negocios supermillonarios obtenidos en tiempos cortísimos con el predominio de políticas neoliberales y la puesta en marcha de una desregulación laboral salvaje? ¿Cómo no relacionar las prácticas de diversas formas de terrorismo estatal con una concepción de la democracia que ha hecho de la palabra eficacia el santo y seña para apartar los valores y la ética y convertir los derechos y libertades ciudadanas en una concesión graciosa del Estado y no una conquista histórica? Las Tangentópolis, las Filesas, los Ibercor, los GAL y demás expresan un cambio de cualidad, un salto que amenaza centralmente a todo el sistema democrático. El doble Estado empieza a funcionar ya en toda su magnitud. Frente al Estado legal se constituyen aparatos paralelos donde se entrecruzan y deciden los negocios gentes de las administraciones públicas y algunas fuerzas políticas.
El reabierto caso de los GAL y los acontecimientos que estamos viviendo estos días vienen a abonar las tesis del doble Estado y también las manifestaciones derivadas del mismo. La bunkerización del Gobierno y especialmente de su presidente consistente en eludir responsabilidades políticas ante el Congreso de los Diputados. ¿Por qué no comparece aquí en sesión monográfica sobre el tema de los GAL? En sesión monográfica, señor González, no en el debate del Estado de la Nación ocupando una parte de su intervención. Sesión monográfica. La difusión en entrevistas, declaraciones y actos públicos por parte de determinadas personas de la dirección del Partido Socialista Obrero Español, en donde se ha bordeado la apología del terrorismo de Estado, la atribución a conjuras o a conspiraciones de lo que es una exigencia de saneamiento de la vida pública, del funcionamiento del Estado de Derecho y de la clarificación de las tramas del terrorismo de Estado. La negativa del Grupo Socialista, compartida con el Grupo Popular y con Convergencia y Unión, a que el proyecto de ley de fondos reservados contemplase la posibilidad del control de los jueces sobre dichos fondos en aquellos casos en que hubiesen sido utilizados presuntamente para la comisión de delitos. Porque el caso de los GAL es, además de una cuestión de terrorismo de Estado con 26 cadáveres puestos en lo alto de la mesa, es también el uso de los fondos reservados hasta la malversación de los mismos. Y siendo como son fondos derivados del contribuyente, constituye, por tanto, junto al delito, un escándalo sin precedentes. Y de todo ello, señor González, es su señoría el responsable político máximo. De todo lo anterior se infiere en este debate del Estado de la Nación, recapitulación de toda una época que el señor González Márquez y las fuerzas políticas que en estos momentos lo sustentan, PSOE y CiU, tienen en su haber la erosión al Estado social y democrático de derecho que recoge nuestra Constitución. Nunca nadie malversó tanto la voluntad de un pueblo. Durante años y años, en este debate, nuestra fuerza política, después de clarificar su posición, ha expuesto en esta Cámara sus propias alternativas. Si hacemos historia, recordaremos que ha habido momentos en los que desde este grupo parlamentario de Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya hemos tendido la mano al presidente de Gobierno y a su grupo parlamentario con una oferta de crear una nueva situación desde la izquierda. Nunca ha habido respuesta positiva, es más, ni siquiera respuesta. En el pasado debate del Estado de la Nación pedimos ya la dimisión del presidente de Gobierno y planteábamos que emanase del Grupo Socialista la propuesta de un candidato o candidata a la presidencia del Gobierno. Era una propuesta que tendía un puente al entendimiento, que reconocía el derecho que le asiste al PSOE como partido ganador de las elecciones de 1993 a seguir ejerciendo el Gobierno. Pero también era un llamamiento a otro programa, a otra forma de hacer política, a otro talante y a otras alianzas. Pasado un año y habiendo comprobado que la situación sigue igual, a este grupo parlamentario le quedan 3 líneas de propuesta política. Seguir recabando la dimisión del presidente del Gobierno, porque consideramos que hoy por hoy su presencia al frente del Ejecutivo es el mayor de los problemas. En segundo lugar, manifestar que al no producirse ese hecho, que pudiera ser el inicio de una nueva situación, creemos que debemos pedir, y pedimos simultáneamente con lo anterior, la convocatoria anticipada de elecciones generales. Dirigirnos a todos los colectivos políticos, sociales o culturales, a todas las personas que se reclamen de izquierda o se autocalifiquen como progresistas para manifestarle lo que sigue. Y con ello termino. No está escrito en ninguna parte, ni es ineludible que después del felipismo gobierne el Partido Popular. Estamos a tiempo de promover un tránsito hacia una situación de gobierno con un programa de izquierdas. No es cierto que la pérdida de elecciones por parte del felipismo signifique el triunfo de la derecha. Cuando de manera interesada se nos plantea ese dilema, se nos quieren ocultar 3 evidencias. La primera, la derecha nacionalista catalana ya gobierna, impone sus condiciones económicas y sociales y desvía aún más a la derecha la política neoliberal del señor González. El Partido Popular ha subido y está subiendo electoralmente, pero como consecuencia de la política aplicada por el señor González, la apelación al beneficio económico por encima de todo, al individualismo más insolidario y a la cultura del enriquecimiento fácil, han ido destruyendo los valores de austeridad, solidaridad, corresponsabilidad y ética defendidos por la izquierda.
González ha hecho una política social que la propia derecha no se hubiese atrevido a hacer. En ese sentido, el señor González le ha allanado el camino al señor Aznar. La derecha y la izquierda no son solo siglas o nombres, sino fundamentalmente valores, actitudes, comportamientos y programas. Las coincidencias entre estas dos fuerzas políticas en lo que a política económica y social se refiere evidencia cuán poco las separa en estas cuestiones. Señor Anguita, le ruego concluya. Termino ya. Al llamamiento incorporamos a las personas que en esos escaños sustentan al Gobierno y con ellos a los miembros de la organización a la que pertenecen para ir a un reencuentro constitucional en el desarrollo del Estado social y democrático de derecho. Repito, para ir a un reencuentro constitucional en el desarrollo del Estado social y democrático de derecho. Y eso supone reemprender un camino en el que ni personas, ni colectivos, ni ideas del filipismo estén presentes. Al hacer el llamamiento en nombre de nuestro grupo parlamentario y de toda nuestra organización, quiero dejar claro que lo hago sin atribución de exclusividad o de protagonismo único en el campo de la izquierda, sin búsqueda de la imposición hegemonizante y sin exigencia de abandono de sigla, valores o tradiciones. Nuestra sociedad necesita de 3 reformas en profundidad y simultáneamente con las mismas un gran movimiento político y ciudadano que las respalde, las impulse y las defienda. La reforma de la política económica, la reforma del Estado y la reforma de la propia política. Unas reformas factibles y realizables desarrollando nuestra Constitución. Unas reformas que permitan, junto al desarrollo económico y el desarrollo constitucional, la real y efectiva independencia entre sí de los 3 poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. 3 reformas que se sustentan en el principio básico de la democracia, para la economía, para la sociedad y para la política. Necesitamos una política de emergencia ecológica. El cambio climático, como el que nos afecta y que es consecuencia de crecimientos económicos incontrolados y de pautas culturales de consumo y confort agresoras al medio ambiente y a los recursos naturales, está cambiando y empeorando el hábitat de nuestro país. La España desértica avanza y con ella la imposibilidad de un desarrollo equilibrado social y territorialmente. Se imponen con carácter de urgencia planes de reforestación en terrenos improductivos y en cabeceras de cuenca a 70 u 80 años vista. Planes en los cuales se prime el ahorro en la utilización racional y solidaria sobre el ahorro energético y fuentes alternativas de la energía. Planes, y ya una hoja, señor presidente, planes sobre la utilización racional y solidaria de los recursos hídricos. Se trata de la necesidad de poner en marcha una economía basada en el desarrollo sostenible. Necesitamos poner punto y final a esta época. Cuanto más tarde en producirse la marcha del felipismo, más profunda será la crisis. Y como dije antes, la salida del felipismo no puede ser, no tiene que ser, no debe ser fatalmente el Partido Popular. Durante muchos años hemos luchado y denunciado la política del Gobierno, casi siempre en solitario, y el tiempo nos ha ido dando la razón. No queremos ser meros denunciadores que se regocijan contemplando cuán acertados estuvieron en la previsión de los acontecimientos. Queremos salir de esta situación y para ello tenemos 2 de los elementos fundamentales: programa y voluntad. Sin embargo, el avance hacia una situación de pleno desarrollo del Estado social y democrático de derecho no puede sustentarse solamente en la voluntad y en el programa. Se necesita el concurso regenerador de la sociedad española y de sus fuerzas más lúcidas y más sabias. A ellas, con su humildad y con firmeza, apelamos en este momento. Muchas gracias. La primera impresión que tuve al escuchar al señor Anguita, me imagino que habrá sido la vuestra. Haces un corta y pega y lo pones en el hemiciclo a día de hoy y el discurso no ha perdido esencia. Eso me lleva a una conclusión, pero vamos por partes. Este magnífico libro al que os aconsejo vayáis a comprar a la librería Traficante de Sueños,
que está en Madrid, en la calle Duque de Alba, y veréis que no podréis salir con un solo libro, nos cuenta en este fragmento que la clase obrera tenía un poder brutal y en 1975 la policía te podía matar con total impunidad. Os recomiendo que escuchéis del Abrazo del Oso, el increíble programa que hizo en homenaje sobre la matanza de Atocha. Como decía, la clase obrera, a la que pertenecemos la gran mayoría de los españoles, se había unido de una forma asombrosa y su lucha se expandía, como dice el autor, igual que el aceite. En aquellos tiempos no existía ni Twitter ni quien lo vino a echar a este mundo, pero el ansia de libertad y la justicia no necesitaban de ninguna tecnología. En las manifestaciones había obreras y obreros que no volvían a casa a cenar, y eso me lleva a aconsejaros el, como diría el mejor de los periodistas, grandérrimo reportaje El silencio de otros. En Getafe y en Vitoria a los héroes no les importaba ir a la cárcel o que les pegasen un tiro. Se me ha quedado grabado una cosa que me dijo mi querido Luis Miguel sobre su padre en la que hoy es la Peugeot, sobre acampadas en la puerta de la fábrica donde el señor Antonio y otros obreros, y lo de obreros va con mayúsculas, acampaban en la puerta de la fábrica semanas. Ante militares y policías armados, monos de trabajo, y mujeres que despertaban al calor de la pasionaria, vieja y ajada, pero con un poder en su voz y en sus palabras que Alberti, el poeta, se derretía. Eso era España, y no la mierda que te vende el señor Mamandurrias de Abascal. ¿Y la traición de dónde vino? De la misma izquierda. Cuidado, no despertéis a la bestia genocida del ejército español. ¿No os dais cuenta que Kissinger nos ha puesto un rey que nos va a traer la democracia? Y en estos momentos os aconsejo que veáis la película El Rey, de Alberto San Juan, como revulsivo a toda la mierda maravillosa que escucháis de los Borbones, de cómo visten y de cómo nos quieren y nos han ayudado a traer la democracia. Kissinger dio el beneplácito a poner a un pelele y el PC y el PSOE claudicó por nuestro bien para que no hubiese otra guerra civil. Como habéis escuchado a Anguita, los únicos que cedimos fuimos la clase obrera. Ningún criminal fascista fue a la cárcel. De hecho, personajes siniestros como Martín Villa o Fraga pasaron de ser el brazo armado de una dictadura a ser demócratas de un día para otro. Nadie pidió perdón y a día de hoy los medios de comunicación nos cuentan que Abascal, Casado y Rivera son personas. Cuando Julio Anguita fue el secretario general de Izquierda Unida, toda la prensa le tachó de idealista, de mesiánico, de iluminado, de utópico, y lo único que hizo realmente fue exponer una y otra vez sobre el estrado del Congreso de los Diputados la Constitución, una y otra vez, un artículo y otro y otro y otro. Que un pobre ignorante como Rivera utilice la palabra constitucionalista es como comerte tus propias heces o las del ajeno. De hecho, Anguita tuvo su traidora, la señora Cristina Almeida. Y unos cuantos años después nace Podemos. Si habéis seguido el programa del Vaso del Congreso, les habréis escuchado junto a las otras fuerzas de izquierdas: Bildu, Izquierda Unida, Esquerra Republicana, Las Mareas, los Comunes. Nos hemos quedado en el sofá criticando y viendo cómo crece el cáncer. Y menos mal que nos quedan las feministas, que se han levantado por todas las personas, porque las matan y porque claman justicia. Las escuchamos en Bilbao dejándonos en silencio ante una canción que clamaba la realidad. Somos la clase obrera, ¿qué mierda vamos a ser clase media? Íñigo Carrillo, Santiago Errejón, cae mejor que el Coletas y su chalet. Me gustaría pensar que es una maniobra para obtener votos separados de un proyecto común. Pero a día de hoy solo me queda la esperanza del 8 de marzo y el 14 de abril. Simplemente
que un personaje como el nuevo presidente de Andalucía mencione a Lorca, que haya unos jóvenes presos en Alsasu, que independentistas estén en la cárcel, que haya tuiteros y cantantes que estén presos o los estén buscando, al tiempo que hay balcones con banderas en contra del país que dicen amar, nos tendría que haber hecho salir a la calle para decir basta. Pero a lo mejor esto es España y es tan cíclica que da pena. Bueno, pues después de esta turra, bienvenidas al 47º programa del Vaso del Congreso. Dr. Beats. Acción concreta, paz, unión, amor, conciencia es la propuesta que viene y manifiesta. Cultura hip hop, palabras, sonidos, movimientos y trazos de protesta. Conjuntos de mujeres haciendo los quehaceres, pero del rap, experiencias en palabras. MC Femal ocupando esta realidad. Ecuador, mujer style, escriban G en este mag, ya. Por la noche yo compongo versos, hablan intercalados. Es mi vuelo con la ladies de mi barrio. Pienso en mis hermanas de la nación, unidas guerreras. Vamos a detonar esta sesión fraterna que empieza hoy. Vamos, levántate mujer, levántate en la vida, no te dejes sorprender. Despierta la mente alerta, resistencia. La calle une las damas y el hip hop marca su esencia. Amo, esto es mi vida, respiro rap día a día. Se fundamenta mi entorno de videcho con boca y palmas al compás de una sonata callejera que hoy entabla esta relación mujer copera. Desde el Ecuador aliadas, la fuerza omegano para puro estilo en el micrófono. Suenan a ladies con león, olvidaditas la métrica exacta que impacta las damas unidas. Proclaman, no paran guerreras blindadas con líricas, nada hip hop conectadas. Esto es haciendo lo que es furia femenina con rimas asesinas. La única te llega, te lleva dando movimiento porque soy mujer. Ecuador, Ecuador, se presenta el talento. Voces en lo alto, hip hop dando mira el acto porque soy mujer. Porque soy hip hop, porque soy mujer. Esta es la resistencia, distinción, esencia, reacción, ciencia, acción. Femenina, sin dar micrófono. Somos mujeres, somos hip hop. Somos mujeres, somos hip hop. En frecuencia espiritual, sensual, vital, trayendo pum pa, pum pa, pum pa, pum pa. Somos mujeres, somos hip hop. Somos mujeres, somos hip hop. Después de que todo lo que tengo para trillar, negra madre guerrera y mis hermanas vamos a enseñar. Empieza el día bien temprano con el laburo. Trabajo para lograrlo porque esto es duro. Desde mi tierra llego lejos rompiendo muros. Bendita por ser femina porque me doy lujo de criar y rapear sin salirme de mi rumbo. Una fuerza descomunal que se desata, fundamento que da la pauta. Somos el legado de las abuelas, su sangre corre por nuestras venas, pero no te equivoques, no nos provoques. Que llevamos tensas también pantalones, pilas todo el día. Brota el fruto donde ponemos la semilla, te llenamos de alegría y cada vez que hace falta luchamos por la vida. Orgullosa de mi piel, puedo volver a nacer. Hip hop fluye por mi ser. Y despierta el dragón que gobierna el corazón. Defiendo lo que tengo y también lo que soy. Doy vida a este tema desde mis entrañas. Ya llevo varios años tejiendo mi telaraña. Me hiel dejando en este texto su fragancia. Manteniendo lo real en medio de un agujero. Bomba y caja son leal, incluso cuando no vuelvo. Más de una vez no pude permanecer. Sentí desvanecer, los sentidos desperté. Recordé desde cuando yo inicié, lo supe de inmediato. ¿Qué tanto importa si lo dejé por ratos? Si a la final aún sigo aquí bebiendo mis tragos amargos, brindando por nuevas partidas y sus dulces tratos. El abismo interminable, el útero infinito, el secreto retorcido más íntimo. Siéntese al vértigo, yo puedo verlo. Tu aliento cuelga de un hilo de voces, pieles, colores vibrando al unísono. Anhelas lanzarte al vacío, pues venga yo te invito. Vamos, piérdete un ratito, abre tu mente y cierra los ojitos. Fantasía con rimas desnudas copulando por las calles de Quito. Esta es la resistencia, distinción, esencia, reacción, ciencia, acción. Femenina, sin dar micrófono. Somos mujeres, somos hip hop. Somos mujeres, somos hip hop. En frecuencia espiritual, sensual, vital, trayendo pum pa, pum pa, pum pa, pum pa. Somos mujeres, somos hip hop. Somos mujeres, somos hip hop. Que me castillan dos niñas, sexo débil sin sabiduría, que solo servimos para la cama, limpiar la casa y la cocina. Todas toman llena de ira,
esperando a ver qué es. Me lleno de imaginación en una gran explosión. Flow, flow, en mi mente de mente inconsciente. Y aunque no suene elocuente, siente, siente, siente este gran ruido expandido, sentido difundido entre neuronas alocadas, desordenadas, más que un gran beso. Siente lo intenso, todo al revés. ¿Cómo lo ves? Oh yes, oh yes. Mujer estéreo en sí, lo que respiro es 2H en sí, cero alarde. Y voy por partes, fe mal el rap. En el hip hop está nuestra arte, pues nada, hacerlo desde antes de nacer. Y en un libro tu destino ya está escrito. Jamás podremos seguir al rebaño, ovejas descarriadas desde hace años. Hacemos la diferencia, completamos el orden geográfico, hip hop organizado. Eterno manantial de devoción, conectándome con mi Dios interior. Por haberme mantenido en conexión, agradecimiento y dedicación. Por haberme dado lo que Babilón me había quitado. Nos elegiste entre tantas, nos apartaste del mal. Tenemos un papel, cada uno fundamental. Con fuerza, decisión, carácter y firmeza. Aunque somos pocas, por algo se empieza. Mujeres de mil sueños que van volando sin cesar, reflejando trabajo sin descanso en su mirar. Ojos que lloran sin demostrar, analizando en la vida una cruda realidad social. Aprendiendo a resistir, encontrando lo correcto en senderos destinados. Sangrando paso a paso en esta lírica demencial que no la deja de escapar, desahogándome en el rap. Esta es la resistencia, distinción, esencia, reacción, ciencia, acción. Femenina sin dar micrófono. Somos mujeres, somos hip hop. Somos mujeres, somos hip hop. En frecuencia espiritual, sensual, vital, trayendo pum pa, pum pa, pum pa, pum pa. Somos mujeres, somos hip hop. Somos mujeres, somos hip hop. Yeah. Somos mujeres, somos hip hop. Muy buena, José Eugenio. Un saludo a las amigas y a los amigos del Vaso del Congreso. Esta semana el Observatorio chileno lo voy a dedicar a la figura del actual presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera, que va camino de cumplir su primer año en su segundo mandato como presidente de la República. Creo que es interesante acercarnos a la figura de este hombre, porque yo creo que es de las pocas personas que ya era delincuente antes de acceder a un cargo de tanta responsabilidad dentro de la política. Digamos, por lo menos, o como lo pienso yo, que lo normal es ser una persona decente, meterte en política y quizás ya una vez estando en política ser tentado por el entorno y las posibilidades, ser tentado para cometer algún tipo de delito y beneficiarte económicamente de ello. Bueno, pues en el caso de Sebastián Piñera, ya venía desde joven con esa intención, y entonces me llama la atención de que una persona así haya podido llegar a ser presidente de un país y por segunda vez en este caso. Antes de comentar y detenerme en su trayectoria laboral como empresario, que le ha permitido amasar una de las mayores fortunas de Chile, bueno, según la revista Forbes, en el año 2017 se le calcula una fortuna patrimonial de unos 2.700 millones de dólares americanos, para que nos hagamos una idea. Una de las mayores, dentro de las 10 fortunas mayores de Chile. Bien, como decía antes de entrar en algunos de esos episodios, vamos a hablar un poco de su perfil público, ¿no? Y de su ideario político. Digamos que llama la atención, no hay más que al verlo en cualquier intervención pública, sobre todo en campaña, lo primero que llama la atención es que el carisma, el don de gentes y la naturalidad brilla por su ausencia. Se le nota mucho que está forzado y que
hace grandes esfuerzos por ser llano, o sea, tener cercanía con la gente. Se le ve que no le sale natural y hace grandes esfuerzos. Esto unido a que, bueno, tiene ciertos tics nerviosos, tiene cierta tendencia a confundir palabras y sobre todo que tiene una capacidad innata, ya sea por sus dichos o por sus chistes de mal gusto, una capacidad innata para generar incomodidad entre la audiencia. Todo esto hace que sea carne de meme, que su figura, sus intervenciones sean tomadas para la chacota, para la risa, e incluso en algunas revistas satíricas como The Clinic, pues ya tiene su sección, como con las piñericosas, ¿no? Todo esto, lejos de perjudicarle en su carrera política, yo creo que le ha beneficiado. Porque al igual, por poner un ejemplo con España, como la figura de Esperanza Aguirre, que por un lado puede producir bastante asco por su falsedad, aparte del ideario político, en otra gente puede generar ternura o verlo como una figura entrañable. Yo creo que esto, toda esta broma, toda esta risa que hay en torno a su persona le ha beneficiado políticamente. Y bueno, y políticamente, ¿cuál podríamos decir que es su ideario? Pues yo creo que tiene 3 pilares fundamentales. Uno es el dinero, otro sería ganar dinero y el tercero sería ganar dinero a cualquier precio. Ahí yo creo que podríamos resumir su ideario político. Sin duda, Sebastián Piñera representa a la perfección la figura de empresario exitoso metido a política. Y esto él lo ha tenido muy claro desde el principio. Digamos que no es un allegado reciente a la política, sino que ya su trayectoria política es larga y él siempre ha tenido claro que, aparte de su actividad empresarial, para poder ganar mucho más dinero, sobre todo aquí en Chile, había que meterse en política. Y ya en 1990 ya fue senador, en las primeras elecciones democráticas después de la dictadura. Siempre ha militado en un partido de Renovación Nacional que forma parte, como digo, de esta alianza de partidos de derecha y digamos que su partido, Renovación Nacional, prima más ser ultraliberal en lo económico que ideológicamente de ultraderecha, como puede ser otro de los partidos, la UDI, o que defienden, digamos, la dictadura, la figura de Pinochet, y son más como ultracatólicos. Renovación Nacional, su partido se centra más en lo económico. Y de hecho, Sebastián Piñera tiene a gala, según él, que él votó en contra de Pinochet en el plebiscito, votó no a la continuidad de la dictadura de Pinochet, y yo creo que seguramente él estaría más a gusto si no hubiera habido dictadura y no tener que lidiar con ese pasado y de haber hecho negocios con gente que ha violado los derechos humanos y asesinado, ¿no? Yo creo que estaría más a gusto, pero como dije antes, su prioridad es el amasar fortuna, así que no le tiembla el pulso a la hora de valerse de los militares o esta gente de ultraderecha para llevar a cabo sus negocios y beneficiarse de ello. Y bueno, ¿cómo comenzó su carrera tanto empresarial como delictiva este hombre? Pues bueno, Sebastián Piñera cursó estudios, se sacó la carrera de Ingeniería Comercial aquí en Chile y luego se fue a Estados Unidos a sacarse algún doctorado y algún máster. A la vuelta, ya que esto está, digamos, a mediados de los años 70, bueno, por una consultoría recibió su primer dinero, como unos $50.000, y con eso creó su primera empresa constructora.
Posteriormente, pues fue fichado por un banco, el Banco de Talca, y aquí empieza su aventura. Llegó a la gerencia de este banco y, junto con otros 2 socios, se le ocurrió la brillante idea de robarse a sí mismo. Esto es saquear el banco. ¿Cómo lo hizo? Bueno, pues con sus socios creó una serie de empresas pantalla o fantasmas y, valiéndose de su cargo de gerente del banco, empezó a dar préstamos a estas empresas, llegando a la cantidad de 200 millones de dólares, que suponía 5 veces el capital de dicho banco, cuando legalmente un banco en esa época solo podía hacer préstamos por un límite máximo de un 25% de sus reservas. ¿Y qué hacía esta gente con este dinero? Pues comprar acciones del mismo banco y así hacerse con el control del mismo. Claro, esto al final, pues el caso reventó, se quebró el banco y tuvo que entrar el banco, liquidaron el banco y cursaron una orden de arresto contra Piñera y sus socios. ¿Y cómo se libró Piñera de ir a la cárcel y ser juzgado? Pues mejor que oigamos a la que era ministra de Justicia en ese entonces, durante la dictadura de Pinochet. Pero ser ministro de Justicia en ese gobierno era un tema bien estratégico. A ver, depende de lo que tú entiendas por ser ministro de Justicia. ¿Qué es lo que hace el ministro de Justicia? El ministro de Justicia en este país nuestro, y no ha cambiado para nada el tema, no es un ministro que maneje los tribunales de justicia, porque son independientes. ¿Pero en esa época eran independientes también? En la mía sí. Y que diga algún magistrado que yo les pedí algo. Una sola cosa pedí. Una sola cosa. La libertad de Tatán Piñera cuando estaba preso como presidente del Banco de Talca por el caput económico del año 83. Y que me dio las gracias en un avión. Espera, ¿estuvo preso Piñera? Estuvo preso, estaba preso. Y ¿Sebastián Piñera? Sebastián. ¿El actual candidato? El actual candidato. Estuvo preso y yo llamé al juez que tenía la causa y le dije, mira, vino aquí... El papá llegó el Pepe Chico, que era mi colega de gabinete. Porque era ministro del Trabajo. Era ministro del Trabajo y después ministro de Minería. Ya. Ocurre que el Pepe llegó y me dijo, Morenita, ¿cómo es posible que está tanta presa? A pesar de que nunca se han querido... Eso quiere decir en esa época. Cosa que también tiene que repetirse después entre el Frafra de Rasuris y su hermano... El otro que fue embajador en Gran Bretaña. Ese mismo, que fue compañero mío de curso, también, que era que insoportable. Bueno, que en paz descanse, porque no quiero que me venga esta noche a visitar. Ocurre que se lo pedí al magistrado que llevaba la causa, y el magistrado me dijo, mira, están todos los antecedentes disponibles como para que yo dé esta libertad y lo voy a dar. Es la única vez, en el único caso, que yo he intervenido indebidamente, porque eso era indebido también, en la judicatura. Tú le puedes preguntar a cualquiera de la gente que queda de esos años si alguna vez ellos tuvieron siquiera la insinuación de cómo debían comportarse. Bueno, pues ahí lo tenemos clarito. Gracias a sus contactos e influencias se pudo librar de ir a la cárcel y sobre todo, lo más importante, empezar a amasar esa fortuna y poder seguir delinquiendo. Tanto en su carrera profesional como empresario, como en política, cuando estuvo en el gobierno en el anterior mandato del 2010 al 2014, como en este, son innumerables los casos de corrupción. Hay bastante. Lo único que de momento ninguno ha llegado a una sentencia firme contra él. De momento aquí en Chile aún es difícil que los tribunales metan en la cárcel a algún empresario, y menos a uno que es presidente de la nación. De eso en España sabemos bastante. Pero bueno, tanto de corrupción política como de utilizar la información privilegiada estando de presidente para seguir haciendo negocios, poco a poco la prensa y los medios de comunicación se han ido haciendo eco, se va destapando y es vox populi todos estos negocios ilegales que tiene este hombre. Otra cosa es que le llegue la justicia.
En fin, veremos cómo termina la cosa. Que ya me voy a ir despidiendo por este observatorio chileno y me despido con un concepto que he aprendido investigando en la obra y milagros de esta persona, que es el concepto de una enfermedad que ya fue diagnosticada hace como 2500 años por los griegos, y es la pleonexia, que no es otra cosa que es un apetito insaciable por las cosas materiales, por el dinero, un apetito que es imposible de saciar, lo que provoca que estas personas afectadas por esta enfermedad no paren de acumular y nunca se sientan satisfechos. Desde luego esto explicaría el comportamiento de ciertas personas en este planeta. Bueno, amigos y amigas, salud y nos oímos en próximas ediciones. Muy bien, César. Te vas de Málaga para meterte en Malagón. Sé que es la frase más obvia, pero también es la más clara. Bueno, pues queridas y queridos del Valle, del Valle, es que me acabo de leer un Twitter en el cual Pablo Casado dice que vamos a olvidar el Valle de los Caídos, vamos a dejarnos del Valle de los Caídos y a competir con el Valle de Silicon Valley. Pues eso, que joder, patético. Muchas gracias por escuchar el 47º programa del Vaso del Congreso. Lo digo siempre, escuchad y leed Prensa Libre. Y nada, a ver qué nos va deparando la semana que viene. A ver si sus señorías en el Congreso se ponen a trabajar, porque desde antes de Navidades me imagino que sí, que estarán trabajando, pero no cara al público. Un abrazo muy grande. Porque la Constitución, cumplirla en este país es la revolución. Es decir, sitúa tú al gobierno fuera de la ley, no te pongas tú. Y entonces pudimos demostrar que con la ley, y había que cambiar la ley, pero con la ley que había se podían hacer las cosas de otra manera. Pero hicimos algo distinto. ¿Tú sabes lo que es que todas las emisoras de Córdoba que había entonces conecten un día a la semana y sale el alcalde o cualquier concejal? Venga, pregunta, en directo, y que el alcalde y concejales se vayan a explicar el presupuesto? No, vecinos, que participéis. Es decir, nosotros os exigimos que participéis. No me pidáis la participación, no, que tenéis que la obligación de participar, porque estamos solos. En los temas para estudiar a la vez.